Shalom, shalom, sean bendecidos, amados hermanos en el Señor. Gracias damos a nuestro eterno Elohim porque nos ha permitido el día de hoy tener vida, tener salud y también como cada semana nos da esta oportunidad de poder estar hablando de sus sagradas escrituras. Ya por 3 semanas consecutivas hemos venido analizando las escrituras, pero de una manera exteriormente, revisando cómo llegamos a obtener las escrituras, la conocida Biblia, este conjunto de libros sagrados, ¿no es cierto?, que se ha escrito a través del tiempo, en diferentes épocas, en diferentes idiomas, en diferentes circunstancias, en diferentes condiciones políticas, en diferentes condiciones geográficas. Es decir, hay un entorno de circunstancias por las cuales se escribió las escrituras, que vale la pena analizarlas, ¿no es cierto?, para así poder también entenderlas mejor cuando vamos a estudiarla, cuando vamos a hablar de ella, tener en consideración todos estos factores, todas estas circunstancias por las cuales ha pasado las escrituras para escribirse. Y cómo es que llegamos, ¿no es cierto?, a obtener nosotros hoy día la conocida llamada Biblia o este conjunto de libros sagrados. El día de hoy lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar con la Biblia del oso. En ella encontramos muchos datos relevantes que son de mucha importancia. Muy en especial, por ejemplo, porque aquí Casiodoro de Reina nos presenta todas las versiones, todo el material que él ocupó para poder traducir la Biblia al castellano, y también de mucha importancia porque aquí hay documentos de los concilios que se hicieron por parte de la Iglesia Católica y donde estaba prohibido traducir la Biblia a cualquier idioma vulgar, incluso leerla estaba prohibido, ¿ya? Así que aquí tengo esta Biblia llamada la Biblia del oso, ¿no es cierto?, que seguramente ustedes ya la conocen, escrita en el año 1569 por Casiodoro de Reina, y la que vamos a usar el día de hoy, comenzando leyendo estos documentos que están aquí impresos en esta Biblia, como lo es el Tratado del Concilio de Trento en el año 1545-1563. Ese fue el periodo que duró este tratado, donde fueron muchas secciones que se hicieron, ¿no es cierto?, y donde quedó establecido por la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, de aquel entonces, que se prohibía la escritura a los idiomas vulgares, incluso leerla, ¿ya? Ese tratado Casiodoro de Reina lo puso acá, parte del tratado lo colocó acá en la Biblia del oso, ¿ya? Y vamos a comenzar leyendo esto con la ayuda del Eterno. Bueno, en otras oportunidades yo le he dicho, ¿no es cierto?, que esta Biblia está traducida al castellano, pero al castellano que se usaba en ese año, es decir, en el año 1569. A ese castellano fue traducida. Y desde 1569 hasta la fecha actual, ese castellano ha cambiado mucho. Es por esa razón, ¿no es cierto?, que la Biblia del oso no es fácil leerla, ya porque aquí cambian muchas palabras y era un castellano medio latín, tenía algo de latín, digamos, había una mezcla, así que no es fácil leerlo, así que les pido perdón por eso ya, pero me voy a esforzar para leer lo mejor posible, que se entienda ya lo que vamos a leer. Así que vamos a usar hoy día entonces la Biblia del oso, comenzando leyendo este tratado del Concilio de Trento, y luego vamos a analizar lo que menciona aquí Casiodoro de Reina, las versiones de las Biblias o de los escritos o de los documentos de los libros sagrados que existían en aquel entonces, que él usó para poder
digamos, hacer su traducción al castellano. Así que vamos a comenzar a leer. Dice así el decreto del Concilio de Trento, ¿ya? Dice en el catálogo de los libros prohibidos, registro número 4. Como se ha manifestado por la experiencia que si los sacros libros en la lengua vulgar se permitan a cada paso a todos, nace de ello más daño que provecho por la temeridad de los hombres. En esta parte se opte por el juicio del obispo del inquisidor para que con consejo del cura o del confesor puedan conceder lección de la Biblia en lengua vulgar, trasladada por autores católicos a los que entendieren que de tal lección antes recibirán aumento de fe y de piedad que algún daño, la cual facultad tenga en escrito, y el que sin la tal facultad presumiere leerla o tenerla no pueda recibir absolución de sus pecados sin haber primero vuelto la Biblia al ordinario. Ya, aquí está entonces la prohibición, ya sea de leerla, ya sea de imprimirla en idiomas vulgar, ¿no es cierto? Y queda aquí en este decreto, en esta ley por los católicos de aquel entonces, ¿no es cierto?, de que solamente las personas tenían que recibir el consejo, ¿no es cierto?, ya sea por un cura o por el confesor, digamos, recibir una lección bíblica, él traducírsela a su idioma, explicársela en su idioma, ¿no es cierto? Y estaba entonces prohibida la Biblia para ellos, ¿ya? Así que aquí este es parte de, es un párrafo que coloca aquí, ¿no es cierto?, Casiodoro de Reina en la Biblia del Oso, parte del tratado que se hizo en el Concilio de Trento en el año 1545 y entre el 1563. También coloca aquí, en el mismo concilio también, ¿no es cierto?, registro número 3, dice lo siguiente: y si algunas amonestaciones andan con las traslaciones que se permiten, podránse permitir a los mismos a quien se permiten las traslaciones, quitando los lugares sospechosos por alguna facultad teológica de alguna universidad católica o por la Inquisición general. ¿Ya? Ahí está el otro mandato, la otra ley que sacaron, ¿no es cierto?, que si andaba alguna traslación dando vuelta por allí, ¿no es cierto?, algún libro de la Biblia escrito a los idiomas vulgar, la Iglesia Católica o la Santa Inquisición podía, ¿no es cierto?, quitar aquellos lugares o arrestar a las personas o quemarla también en la hoguera, ¿ya? Así que ahí están los tratados que se hicieron en el Concilio de Trento. Parte de los tratados, acá Casiodoro de Reina coloca unos párrafos, ¿no es cierto?, donde se prohibían estas cosas, ¿ya? Otra de las cosas interesantes que coloca aquí Casiodoro de Reina está en el prefacio. El prefacio lo tiene acá Casiodoro de Reina, lo tiene en latín y también lo tiene traducido al castellano, ¿ya? Por supuesto yo voy a leer la traducción al castellano. Cuesta leer la traducción al castellano de aquel entonces, menos voy a poder leer el latín, ¿ya? Pero al castellano le hacemos un poquito de pelea para poder leerlo, ¿ya? Una de las cosas que menciona aquí Casiodoro de Reina al cristiano lector es súper interesante, por eso quiero leérselas aquí, las palabras que coloca Casiodoro de Reina. Dice:
Intolerable cosa es a Satanás, padre de mentira, autor de tinieblas. Cristiano lector, que la verdad de Dios y su luz se manifiesten en el mundo, porque por este solo camino es deshecho su engaño, se desvanecen sus tinieblas y se descubre toda la vanidad sobre su reino es fundado, de donde luego está cierta su ruina. Los míseros hombres que tiene ligados en muerte, con prisiones de ignorancia, enseñados con la divina luz, se les salen de sus prisiones a vida eterna y a libertad de hijo de Dios. Ya, lindo las palabras de Casiodoro de Reina, ¿no es cierto?, que menciona acá en un párrafo, ¿no es cierto?, dedicado al lector, donde él dice, ¿no es cierto?, que Satanás tiene a los hombres bajo muerte y bajo prisión de ignorancia. Es interesante lo que dice Casiodoro de Reina, porque él lo consideró en su momento, es decir, si la persona no tiene la lectura de la Biblia, no llega al conocimiento de la Escritura, ese hombre va a vivir bajo presión y va a vivir muerto. Y dice que por este hecho de leer la Escritura o de tener conocimiento de ella, los hombres se les salen de la prisión a Satanás, ¿no es cierto?, salen a la luz y salen a la libertad de hijos de Dios. Así que son interesantes las palabras que dice Casiodoro de Reina con respecto, ¿no es cierto?, a una dedicatoria al lector, a los que iban a adquirir esta Biblia y la iban a poder leer en aquel entonces. ¿Ya? Vamos ahora a leer donde Casiodoro de Reina aquí menciona varias de las traducciones que él usó para poder él traducir la Biblia al castellano. Y vamos a comenzar entonces a leer acá. Lo primero que menciona acá es la Vulgata Latina. Esta Vulgata Latina fue escrita en el año 328 por Jerónimo de Estridón. Anótelo usted por ahí, Jerónimo de Estridón escribe la Vulgata Latina en el año 328. Después ustedes allí pueden buscar esa información, ¿no es cierto?, y tener más conocimiento de esta traducción. Fue una de las que usó Casiodoro de Reina para traducir la Biblia al castellano, pero veamos un poquito qué es lo que dice Casiodoro de Reina con respecto a esta traducción. Él dice lo siguiente: resta que en los que a la versión toca demos razón de algunas cosas, así para que la Iglesia del Señor conte de nuestra razón en todo lo que conviene, como para que el pío lector, entendido nuestro intento, se pueda mejorar, aprovechar de nuestra diligencia. Primeramente declaramos no haber seguido en toda traslación, en todo y por todo, la vieja traslación latina que está en el común uso, porque aunque su autoridad por la antigüedad sea grande, ni lo uno ni lo otro le excusan los muchos hierros, es decir, los muchos errores que tenía la Vulgata Latina, que tiene apartándose del todo innumerables veces de la verdad del texto hebraico, otras añadiendo, otras transponiendo de unos lugares en otros. Todo lo cual, aunque se puede bien porfiar, no se puede negar,
Así que, pretendiendo dar la pura palabra de Dios en cuanto se puede hacer, menester fue que esto no fuese nuestra común regla, aunque la consultamos como a cualquiera de los otros ejemplares. Ya, eso dice con respecto, bueno, dice un poquito más, pero yo estoy tratando de resumir. Eso es lo que dice Casiodoro de Reina con respecto a la Vulgata Latina, que fue uno de las traducciones que él usó para traducir la Biblia al español, al castellano. Y es importante que usted considere lo que Casiodoro de Reina dice aquí, que él consultó la Vulgata Latina, aunque la Vulgata Latina dice que tiene muchos hierros, es decir, tiene muchos errores, que en algunas le pusieron, en algunas le quitaron, en algunas hicieron modificaciones, porque recuerda usted que en los videos pasados yo les decía que cuando se fueron encontrando los textos de las cartas de Pablo, ¿no es cierto?, de los evangelios, de las cartas de Pedro, etcétera, etcétera, los textos estaban dañados. No todos tenían por completo el texto, entonces allí los primeros que fueron traduciendo o fueron formando la Biblia, fueron poniendo, añadiendo para completar el texto y a veces poniendo también su ideología en lo que ellos interpretaban de las Escrituras, poniendo sus interpretaciones, ¿ya? De ahí, ¿no es cierto?, sobre todo en los temas doctrinales, como es la Trinidad, como lo es el bautismo y algunas otras cosas, ¿no es cierto?, que hoy día están en discusión, en un tema, en debate, ¿ya? Aquí Casiodoro de Reina dice que aunque consultó la Vulgata Latina, no fue su regla usar solamente la Vulgata Latina para traducir, sino que la consultaron, ¿no es cierto?, trataron de ver cosas allí en la Vulgata Latina y tomaron lo mejor para colocarlo en la Biblia del Oso, ¿ya? Otra de las versiones que menciona aquí Casiodoro de Reina es la versión de Santes Panigno. Esta versión fue publicada en el 1527 por un italiano, ¿ya? Y él también la toma para consultarla, para revisarla y también usarla para su traducción, ¿ya? ¿Qué dice aquí con respecto a esta Biblia, a esta traducción Casiodoro de Reina? Dice, Santes Panigno, que al voto de todos los doctos en la lengua hebraica es tenida por la más pura que hasta ahora hay. Eso dice con respecto a esta versión de Santes Panigno, ¿ya? Hasta ese momento dice, con respecto al idioma hebreo, es una de las mejores que existe, ¿ya? Y esta Biblia también se llama la versión Santes Panigno, para que usted también la busque, ¿no es cierto?, y se entere un poquito más de esa versión. Fue publicada en el 1527 por un italiano, ¿ya? Otra de las versiones que usa Casiodoro de Reina para la traducción de la Biblia del Oso es la versión española de Ferrara, que esta versión estaba en el Antiguo Testamento, es decir, estaba el Viejo Testamento traducido, la tradujeron dos judíos, ya, conocida como la versión española de Ferrara, pero se correspondía a lo que era el Antiguo Testamento, al español, ya. Y también Casiodoro de Reina la consulta la usa también para la traducción de la Biblia del Oso. Y vamos a ver aquí qué dice con respecto a esta Biblia, ¿eh? Dice, de la vieja traslación española del Viejo Testamento, note usted cómo se refiere el Casiodoro de Reina a lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento.
ellos se referían viejo, que es la palabra más correcta en realidad, ¿ya? Dice, de la vieja traslación española del Viejo Testamento, impresa en Ferrara, nos habemos ayudado en semejantes necesidades más que de ninguna otra que hasta ahora hayamos visto, no tanto por haber ella siempre acertado más que las otras en casos semejantes, cuanto por darnos la natural y primera significación de los vocablos hebreos. Mire qué interesante lo que dice Casiodoro de Reina, que usaron la Biblia de Ferrara, una porque ella les daba el significado de las palabras hebreas, ¿ya? ¿Qué significaban las palabras hebreas? Así que eso era interesante porque esta Biblia fue escrita por dos judíos, ¿ya? Así que no fue menor, digamos, el que Casiodoro de Reina la usara para traducir la Biblia del oso, ¿ya? Así que eso también con respecto a la Biblia del oso, yo tengo que decir que es una de las Biblias más transparentes, porque aquí Casiodoro de Reina no se esconde nada, él no trata de ocultar nada, él dice, yo en la Biblia del oso tuve que añadir texto, tuve que hacer esto, tuve que hacer otro, no está mintiendo, no está engañando, la Biblia del oso es una de las Biblias más transparentes que existe. ¿Ya? No que sea la más perfecta y que tenga la mejor traducción, ¿ya? O que se apega a los mejores textos del apóstol Pablo o del Antiguo Testamento. Es la más transparente, es la Biblia más sincera porque Casiodoro de Reina reconoce que tuvieron que añadir, que tuvieron que interpretar en algunos casos, por la razón de que yo ya les decía, ¿no es cierto?, que habían textos que estaban confusos, textos que estaban borrosos, textos que no existían, textos que tuvieron que añadir, y allí le aplicaron, ¿no es cierto?, la interpretación de ellos, le aplicaron un poco la ideología de la Iglesia Católica, y eso uno tiene que tenerlo en consideración cuando uno lee las Sagradas Escrituras. Y ese es el trabajo de los teólogos, ¿no es cierto?, de buscar, de escudriñar, de leer la Biblia en su contexto, no tomar textos aislados porque es allí donde mal interpretamos, porque podemos tomarnos de un texto que fue añadido y que no encuentra respaldo en el contexto de la Biblia, ¿ya? Como lo es, por ejemplo, como le mencioné yo la semana pasada, el Mateo 28, al final de Mateo 28, donde dice que tenían que ir los apóstoles, ¿no es cierto?, por todas las naciones a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues ese texto no tiene afirmación en su contexto. Probablemente fue un texto añadido. Y por eso cuando nosotros leemos el contexto de la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, encontramos que los apóstoles no bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que bautizaban en el nombre de Jesús. Así que a eso me refiero, ya que cuando uno se va a tomar de un solo texto, uno tiene que analizarlo en su contexto para ver si tiene respaldo y no es un texto añadido o no es un texto modificado por las razones que ya yo les mencionaba. ¿Ya? Así que aquí con respecto a la Biblia de Ferrara, es interesante lo que dice Casiodoro de Reina, vuelvo a leer, dice, de la vieja traslación española del Viejo Testamento impresa en Ferrara, nos habemos ayudado en semejantes necesidades más que de ninguna otra que hasta ahora hayamos visto, no tanto por haber ella siempre acertado más que las otras en casos semejantes, cuanto por darnos la natural y primera significación de los vocablos hebreos y las diferencias de los tiempos de los verbos, como están en el mismo texto, en lo cual es obra digna de mayor estima a juicio de todos los que la entienden, que cuantos hasta ahora hay, y por esta tan singular ayuda de la cual las otras traslaciones no
han gozado, esperamos que la nuestra por lo menos no será inferior a ninguna de ellas. ¿Ya? Eso dice Casiodoro de Reina, que de todas las versiones que él fue usando, para traducir la Biblia del Oso al castellano, lo que tenía a su mano en su momento, él lo usó para hacer la mejor traducción, y que la traducción de la Biblia del Oso de ninguna manera, dice, nuestra traducción va a estar más baja que las que usé para traducirla, es decir, va a estar a un nivel muy alto, y lo está. Por eso es una de las mejores versiones que existen, digamos, en el castellano o de la Biblia, ¿ya? Y por supuesto no está ajena a errores, porque incluso Casiodoro de Reina dice que no está exenta de errores. Es decir, Casiodoro de Reina fue una persona transparente, la tradujo con el alma, con todo su buena intención, no está tratando de engañar a nadie, sino que todo lo contrario, nos arroja mucha luz de cómo se escribió la escritura, de cómo habían errores en las escrituras, por las razones que yo ya les mencionaba, ¿ya? Así que esta Biblia de Ferrara la escribieron dos judíos, para que usted después también la busque por allí, ¿no es cierto? Busque información de esta Biblia, le va a servir, ¿ya? Fue escrita por dos judíos en el 1553. Ahí tienen otro datito. Veamos más, a ver. Dice Casiodoro de Reina, por ejemplo, donde yo le decía que él reconoce que tuvieron que en algún momento añadir, dice, añadir ha sido menester muchas veces. Tómelo usted ahí, tome usted apunte ahí lo que dice Casiodoro de Reina. Añadir ha sido menester muchas veces, unas por dar alguna más claridad a la sentencia, o es decir, o al texto, ¿no es cierto? Que otra mente quedaría o dura o de todo intangible, lo cual con todo esto pretendemos haber hecho con tanta templanza que en ninguna de las versiones que habemos visto, sacada solo de la española de Ferrara, haya menos añadiduras de estas, ni más cortas las que hay en nuestra, ni más diligencia en haberlas señalado todas de otra letra del texto común, para que el lector las conozca todas y tenga libertad para aprovecharse de ellas si la parecieren ser al propósito, o dejarlas del todo, como a diligencia humana que puede errar os acertar. Bueno, aquí Casiodoro de Reina prácticamente está reconociendo, ¿no es cierto?, que él tuvo que añadir, tuvo que aclarar algunos textos, y es allí donde se le aplicó a veces, en el tema de aclarar textos, se le aplicó, ¿no es cierto?, la interpretación de él, o lo que él interpretaba con respecto a ese texto, pero está diciendo, ¿no es cierto?, que al final de cuentas la traducción que él está haciendo de alguna u otra manera iba a tratar de tener lo menos añadiduras, y también iba a tratar, ¿no es cierto?, de dejar en claro los textos que él cambió o que añadió, para que el que lo leyera, ¿no es cierto?, considerara si lo tomaba o no tomaba lo que él explicó allí, ¿ya? Otra de las versiones que él usó para la traslación al castellano fue la versión del Nuevo Testamento siriaco, ¿ya?
¿Qué dice aquí con respecto a esto? Aquí dice lo siguiente, a ver. Sión siriaca, del que con grande bien y riqueza de la República Cristiana ha sido a la luz de este mismo año, más ha sido a tiempo que ya la nuestra estaba impresa, y así no nos hemos podido ayudar de ella, que hay que dudar fino que no obstante que no sea suya la suprema autoridad sobre las ediciones griegas. Bueno, con respecto a la versión del Nuevo Testamento siriaco, él dice que él no alcanzó a usarlo, dado que su impresión fue en un momento muy tardío, digamos, y no alcanzó él a usarlo ya para poder usarla en su traslación, ¿ya? Pero de esta versión del Nuevo Testamento siriaco es de donde viene, ¿no es cierto?, la Biblia, la Peshita, para que ustedes también allí tengan ese dato y la busquen, ¿ya? La Biblia Peshita está en las librerías, uno puede comprarla. La he leído un poquito, esa Biblia es regularmente buena, ¿ya? Eh, se las recomiendo también, ¿ya? Así que de ahí viene la Biblia Peshita, de la versión del Nuevo Testamento siriaco. Eh, Veamos acá. Otra de las que usó Casiodoro de Reina fue la famosa, ¿no es cierto?, Septuaginta, ¿ya? Dice, cuál le aparece bien haber sido los 70 intérpretes que trasladaron primero en el griego la escritura a Ptolomeo, rey de Egipto, los cuales parecen haber dado fuerza a esta superstición de la ley. ¿Ya? Bueno, la Septuaginta es una versión del Viejo Testamento trasladado, ¿no es cierto?, al griego por allá por el siglo segundo y casi a las finales del siglo tercero antes de Cristo. Ya en el imperio griego fue eso, ¿no es cierto? Es uno de los hijos de los generales que se repartieron la tierra después, ¿no es cierto?, de la después de que el imperio griego se divide, ¿no es cierto?, de que muere Alejandro Magno, 4 generales se dividen el imperio. Bueno, el hijo de uno de estos generales que llegó a la tierra de Egipto es el que se le ocurrió la brillante idea de hacer una gran biblioteca, ¿no es cierto?, y quería tener también los libros sagrados de los hebreos, y le pide, ¿no es cierto?, que le traduzcan los textos hebreos que tenían en ese momento al griego. Y ahí hay una historia bastante larga con respecto a la Septuaginta, ¿no es cierto?, una de las historias que se dice es que ellos demoraron prácticamente, ¿no es cierto?, alrededor de 2 meses en traducir la Biblia, que se eligieron entre 73, 70 escribas judíos para que tradujeran la Biblia, que este rey los llevó a una isla, ¿no es cierto?, a todos los puso en lugares separados y que todos hicieran la traducción, y después comparó las traducciones, si estaban todas iguales, para que los judíos no le mintieran en la traducción. Y cuando la comparó, todos habían traducido de la misma manera. Esa es una historia, ¿no es cierto? Pero muchos la cuestionan por el tema del tiempo, por la tecnología de aquella época, ¿no es cierto? Era difícil que tradujeran en 2 meses todo el Viejo Testamento al griego en tan poco tiempo, ¿ya? Pero de que la Septuaginta existe, claro que existe, claro que fue escrita. Hay un cuestionamiento en el tiempo que se demoró en traducir. En eso sí hay un cuestionamiento, pero se tradujo. Ya
y aquí también la menciona Casiodoro de Reina, ¿ya? Eh, Otra de las cosas aquí que menciona Casiodoro de Reina es, por ejemplo, que ya en la Biblia de la Septuaginta, en la traducción al griego se perdieron el significado de ciertas palabras y él las tiene mencionadas aquí. Por ejemplo, dice los nombres concierto, pacto o alianza, que los setentas, dice, y la Vulgata latina trasladaron como la palabra testamento, es decir, la palabra alianza, pacto o concierto. La Vulgata latina y la Septuaginta la tradujeron, ¿no es cierto?, le cambiaron el nombre por testamento. Y de allí, ¿no es cierto?, usted ya conoce lo que es el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, porque cambiaron esa palabra, ¿ya? Así que si la palabra la lleváramos al idioma original, no le tendríamos que llamar Nuevo Testamento, le tendríamos que llamar Nuevo Pacto. Esa sería o alianza. Esa sería la palabra correcta para nombrar lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, ¿ya? Así que imagínese usted cómo nos cambian las versiones cuando se va traduciendo a otro idioma, ¿no es cierto?, cómo va cambiando el significado de las palabras. Ya, otra de las cosas que menciona acá Casiodoro de Reina, esta Biblia del oso, conocida, ¿no es cierto?, la Biblia del oso, demoró 12 años en traducirse, y acá lo menciona también Casiodoro de Reina, donde él dice lo siguiente: hermanos, y por tantos días la obra nos ha durado entre las manos enteros 12 años, sacado el tiempo que nos ha llevado, o enfermedades, o viaje, o otras ocupaciones necesarias en nuestro destierro y pobreza, podemos afirmar que han sido bien los 9 que no hemos soltado la pluma. Es interesante aquí el dato que él menciona, ¿no es cierto?, que han pasado muchas necesidades, enfermedades, pobrezas, destierro, porque tuvieron que andar huyendo para poder traducir, ¿no es cierto?, la Biblia del oso. Si no, recuerde que estaba el Tratado de Trento, que condenaba a los que traducían, a los que leían, a cualquiera que osara, ¿no es cierto?, escribir unos párrafos de la Biblia a cualquier idioma vulgar, estaban condenados, ¿no es cierto?, a ser quemados, a la muerte, al destierro. Y él tuvo que sufrir 12 años esta situación, donde tuvieron que pasar hambre, pobrezas, ya enfermedades, dice, pero que hubieron 9 personas que estuvieron ahí con él, ya, y que no se separaron de la pluma. Dice, bien los 9 que no hemos soltado la pluma de la mano, ni aflojado el estudio en cuanto a las fuerzas así del cuerpo, en cuanto a las fuerzas así del cuerpo como del ánimo nos han alcanzado. Y bueno, Casiodoro de Reina, ¿no es cierto?, aquí hace un poquito un relato, ¿no es cierto?, con respecto a lo que tuvieron que pasar para traducir la Biblia, todas sus penurias, y que ya al final de los 12 años su cansancio, el agotamiento tanto físico como mental, como anímicamente, ¿no es cierto?, ya le habían alcanzado, ya estaban cansados, ¿no es cierto?, y gracias al Eterno que pudieron ellos traducir esta Biblia, ¿no es cierto?, y de ahí nos llega a nosotros entonces la Biblia a nuestro idioma castellano. Logró, ¿no es cierto?, empezar a venderse y a esparcirse
no pudo la Inquisición parar esta Biblia, empeño le hizo, pero no pudieron pararla. Y finalmente, ¿no es cierto?, como escribe Casiodoro de Reina aquí en la Biblia del Oso, él usa el texto acá, ¿no es cierto?, pone en la Biblia acá pone el texto de Isaías, capítulo 40, verso 8, ¿ya? Es interesante, amados hermanos, ahí pone el texto, por ahí parece que se nota, ahí está, ¿ya? Pone Isaías capítulo 40, y es interesante que él no pone el versículo, solo pone Isaías 40, donde dice: la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Por qué pone solo el capítulo? Porque la Biblia antigua los textos antiguos no tenían capítulos ni versículos, y él pone solamente el capítulo, el capítulo de Isaías 40, pero ese texto está en Isaías 40, verso 8, donde dice: sécase la hierba, sécase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Ese es el texto que usa para ponerlo, digamos, en la Biblia del Oso. Y finalmente, ¿no es cierto?, se cumple la palabra del Señor, que la palabra del Señor, del Dios nuestro, permanece para siempre, pese a que en la Inquisición quisieron parar esta traducción, como muchas otras, ¿no es cierto?, que quemaron también, pero finalmente, ¿no es cierto?, hoy día logramos tener la Biblia en nuestras manos. Así que gracias al esfuerzo de Casiodoro de Reina, de las personas que lo acompañaron, de su esposa Ana, que lo ayudó, ¿no es cierto?, con su destreza en las costuras, para poder salir adelante con esta maravillosa obra que nosotros conocemos como la Biblia del Oso. Así que con respecto a la Biblia, son muchas las cosas que hay que decir, son muchas las cosas que hay que hablar de su historia, ¿ya? Y yo espero que con estos cortos videos que hicimos durante estas semanas, con lo que hicimos el día de hoy, de alguna manera esta información le ayude a ustedes también, para que esté en el conocimiento de ustedes, para que investiguen y podamos apreciar de una mejor manera, no mejor, la palabra del Señor, sabiendo todo lo difícil y costoso, todo el sacrificio, todas las penurias que tuvieron que vivir otras personas, otros hombres en su tiempo, para poder ellos traducir la Biblia, cómo el Eterno los inspiró y cómo el Eterno los ayudó, cómo el Eterno, ¿no es cierto?, los guió para que pudieran hacer estas obras, porque de otra manera no tienen explicación, ¿no es cierto?, que Casiodoro de Reina pasara 12 años, ¿no es cierto?, traduciendo la Biblia, pasando hambre, pasando penurias, arriesgando su vida. No hay otra explicación sino que el Eterno los inspiró, los motivó, les dio la fuerza, le proveyó los medios en su momento, pese a las circunstancias que estaban pasando. Así que no tenemos que desmerecer eso, ¿no es cierto? Y el día de hoy nosotros estamos gozando de esto, de esta libertad de leerla, de esta riqueza que el Eterno ha permitido que llegue a nuestras manos, porque en ella hay bendición. Así que gracias al Eterno por las Sagradas Escrituras que nos ha provisto, ¿no es cierto?, que usó hombres a través de la historia humana, los inspiró para que pudiesen escribir, ¿no es cierto?, las Sagradas Escrituras, donde están los pensamientos de Dios, donde están sus leyes espirituales, cómo funcionan, y que si nosotros andamos en ella, dice la Escritura, seremos personas bendecidas, si las obedecemos, por supuesto. Así que espero que les hayan gustado estos videos con respecto a las Escrituras. Por supuesto, hay mucho que hablar de ellas. Acá solamente hemos dado algunas pinceladas, lo más principal, ¿no es cierto? Y gracias al Eterno también por darnos esta oportunidad de poder compartirlo con ustedes a través de este medio. Jehová, Shalom,
Que el Eterno les bendiga grandemente y si en su eterna voluntad nos permite, nos vemos la próxima semana.